conexión. En el vivo y en directo desde el Facebook de la Iglesia Plenitud de Dios, que la Iglesia Plenitud de Dios ya no existe más, pero nos quedó el Facebook para compartir palabra de Dios. Vamos a ir con una palabra muy cortita que tiene que ver con Éxodo 23. Vamos a hablar un poco de la ley, la Torá, como le dicen en hebreo, y vamos a ir con un versículo de la ley que dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinando no puedo leer. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Es decir, lo vamos a leer en otra traducción, esta es la Reina Valera 1960. Dice: no vayas tras las mayorías para actuar mal. En un litigio no respondas a las malas intenciones de la mayoría. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios en esta parte? Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como hijos, tenemos que ser santos y ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos, como dice la Escritura: sed santos porque yo soy santo. Y no hay que seguir a las masas para hacer lo malo que hacen las masas, ¿no? Hay que renovar la mente por medio de la Escritura y buscar la santidad, que la santidad es la consagración para Dios y estar apartado para Dios, apartado de las cosas del mundo, de la maldad del mundo, ¿no? Digamos, de las cosas que son malas que vienen del mundo. Entonces, Dios nos manda a que no hagamos lo que hacen la mayoría de las personas. No van a andar en santidad. La mayoría de las personas no quieren la santidad, no quieren a Dios en sus vidas y buscan hacer lo malo. Entonces, en ese sentido, no respondamos nosotros como hacen la mayoría. No seamos como hacen la mayoría que van detrás de lo malo, porque muchas personas, incluso dentro del pueblo de Dios, se van detrás de la maldad que hay en el mundo. Por eso dice la Escritura que en los tiempos finales, que en estos tiempos que estamos viviendo, previos al arrebatamiento, previos a la venida de Cristo, de Jesús, que viene a arrebatarnos y a llevarnos con Él en las nubes, previos a este tiempo el amor de muchos se va a enfriar. Entonces no tenemos que tener ese enfriamiento del amor, sino que tenemos que tener más amor que antes, y no hacer lo mismo que hacen las mayorías para hacer el mal, que eso es lo que dice la ley de Moisés. Y eso se tiene que cumplir en nosotros los que somos hijos de Dios, no seguir a la mayoría para hacer el mal. Hay muchos cristianos que están siguiendo a las mayorías, están siguiendo la corriente de este mundo para hacer el mal. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente por medio de la Escritura para obedecer a Dios, para hacer lo que Dios nos mande y no seguir la corriente de este mundo que va para perdición. Por ejemplo, una de las cosas que hace la iglesia mal en el seguir la corriente de este mundo es el permitir que ciertos ministros, ciertas personas ministres, no estando en santidad, sino que están en pecado. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que sería seguir la corriente de este mundo y seguir la que hacen la mayoría para hacer el mal. ¿Por qué? Porque como no quieren confrontar a las personas con el pecado, le dan ministros de pecado en las iglesias. Ponen ministros de pecado y hay pastores falsos, hay apóstoles falsos, profetas falsos, hay ministerios falsos que el diablo ha levantado en este tiempo. Son muchos ministerios falsos, muchos ministerios que no hablan la verdad y que siguen la corriente de este mundo, aunque piensa que siguen en la santidad, siguen la corriente de este mundo para hacer lo malo. Y en ese sentido, los hijos de Dios tenemos que ser únicos en la manera de comportarnos y hacer lo que Dios nos manda por medio del Espíritu Santo. Y en medio de una pelea, no apoyar lo que hace la mayoría para seguir el mal, ¿no? Sino renovar nuestra mente por medio de la Escritura, respetar a las autoridades, nos gusten o no nos gusten, nos manda el Señor a orar por las autoridades, por todas las personas, para que vivamos quietas, reposadamente en toda piedad y honestidad, porque hay muchos cristianos que están depositando su confianza en un gobernante, ¿no? En los gobernantes, en los presidentes, en los gobernantes, ponen su confianza ahí, cuando la Biblia nos habla de que en este tiempo no va a haber justicia verdadera. Ningún gobernante es salvo, ni va a ser la mayoría de los gobernantes no son salvos, los presidentes, los que están en autoridad. Sin embargo, tenemos que respetarlos como hijos de Dios, orar para que las cosas estemos en paz y en honestidad, dice la Escritura, ¿no? Aunque sabemos que son tiempos finales y que van a venir tiempos tremendos en lo que es lo político, en lo que es lo social, pero
sabiendo que Dios tiene el control y la autoridad y Jesucristo es el que mantiene todas las cosas en orden. Entonces tenemos que tener esa confianza en Dios, no en los hombres en este tiempo. Confianza en Dios y no en los hombres. Confianza en Cristo, que es el que al Padre, es a quien el Padre le dio toda la autoridad para gobernar en este tiempo. Y Él tiene toda autoridad sobre nuestras vidas, sobre los gobernantes. Y tienen que saber que la mayoría de los gobernantes, de los presidentes, por más que hablen de la Biblia, por más que hablen de esas cosas, la mayoría no son salvos. No tienen al Espíritu Santo y gobiernan para el mal, gobiernan para ir en contra, como dice el Salmo 2, de Jehová y de su ungido, es decir, del Padre y del Hijo. Van en contra del Padre y del Hijo. Los gobernantes tratan de ir en contra de Dios constantemente. Y así lo hacen la mayoría de las personas. Quieren ir en contra de Dios, como lo testifica el Salmo 2. Porque la gente piensa cosas vanas, va detrás de la vanidad y no van detrás de la santidad, de la búsqueda de Dios. No buscan encontrar a Dios, sino que están metidos en su propio mundo de maldad, de pecado, de vanidad, esquivando las cosas de Dios, la vida verdadera que está en Cristo Jesús. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que ser así, sino tenemos que estar santificados por el Espíritu, buscando al Señor constantemente, apartados de estas mundanalidades, de este secularismo que quiere venir contra nosotros para que nos desviemos de la palabra. Y aún si estamos en el mundo, tenemos que ser santos dentro del mundo. Algunos podrán querer apartarse, otros no tanto, pero Dios te va a poner en situaciones donde tengas que salir al mundo para testificar de la fe, para dar testimonio de la fe de Jesucristo. Pero cuando estés ahí, no sigas a la mayoría para hacer el mal. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor en su palabra. Esta es la palabra que traje para hoy, cortita y al pie, como se dice. Que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Y me dice, escucho, profetiza. Así que vamos a profetizar. Padre, en nombre de Jesús, te pedimos que la profecía que vamos a dar, la palabra que tú des ahora, sea santa, irreprensible y sin mancha, para que hables a tu pueblo, Padre. Yo, el Señor, el Dios de Israel, el que envió a su Hijo en carne, dice, tengan fe, pueblo mío. Tengan fe porque vienen tiempos de gloria para mi iglesia. Arrepiéntanse de sus pecados, busquen la santidad, como ha hablado mi profeta en este momento. Busquen la santidad, apártense del mal. Busquen la santidad y apártense del mal, porque mi Hijo Jesucristo no pecó. Ustedes tampoco deben pecar, dice el Señor. Busquen la santidad, aunque no puedan completar la santidad como ustedes quieren, sigan buscando la santidad, dice el Señor. Sigan buscando la santidad plena. Y la certeza de que yo estoy con ustedes. Yo quiero que sepa mi iglesia, dice el Señor, mi pueblo, que yo estoy con ellos, que yo los protejo, que yo soy su escudo y yo los bendeciré grandemente cuando pasen la prueba, dice el Señor. Porque hay muchas pruebas que está pasando el pueblo, dice el Señor. Y son pruebas que yo las destruiré. No habrá más memoria para ustedes de estas pruebas. Yo las quitaré de su vida completamente y no se acordarán de los días de sufrimiento, sino que tendrán gozo y alegría grande en sus corazones. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Retengan lo que tienen, sigan adelante, no se desmayen, no se depriman, no se angustien, porque yo estoy con ustedes, pueblo mío, iglesia mía. Sigan adelante, en el nombre de Jesús mi Hijo, dice el Señor. Gloria a Dios. Hasta aquí el mensaje del Señor, dice que los ama, el Señor dice que los ama. Y bueno, hasta aquí la palabra, espero que estén muy bien y que Dios los bendiga. Adiós.